El Eterno me los bendiga. Shabbat Shalom para todos. Gracias por estar acá. Vamos a dar inicio al estudio de esta preciosa hora, el estudio de la Parashá de esta semana, la Parashá número 33. Es la Parashá Bejucotai. Amén. Esta Parashá se encuentra en el libro de Vayikra, libro de Levíticos, capítulo 26. Versículo 3 hasta el capítulo 27, versículo 34. Ahí se encuentra distribuida las 7 aliyot, de esta hermosa parashá. También la lectura de la Haftarah se encuentra en Jeremías capítulo 16, la lectura de los profetas, Jeremías 16, 19 hasta el 17, 14. Y la lectura del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, y Segunda de Corintios capítulo 6, capítulo 6, versículo 4 al 18. Amén. Con esta preciosa parashá se está cerrando el libro de Vayikra. Cerramos, es el cierre del libro de Vayikra. Amén. Bien. Bejucotai significa o se traduce como estatutos o en mis procedimientos. Amén. Eso es lo que significa Bejucotai. En mis estatutos o en mis procedimientos. Y se refiere a las leyes y mandamientos de ellos, perdón. De ellos enfatiza, aquí me equivoqué, pero luego lo arreglo. Enfatiza la importancia de vivir conforme a estos estatutos divinos, destacando las bendiciones que acompañan la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Esto es lo que vamos a encontrar aquí en esta Parashá Bejucotai. Entonces es vivir por los mandamientos, vivir por los estatutos del Eterno. ¿Ok? Y entonces nos relata las bendiciones si obedecemos y las consecuencias que vienen a raíz de la desobediencia. Para los creyentes simboliza el compromiso con la voluntad divina y la búsqueda de una vida de santidad y rectitud. Espiritualmente, el nombre subraya la conexión profunda entre el cumplimiento de los mandamientos y la relación con Elohim. La Parashá Bejucotai destaca las bendiciones por obedecer los mandamientos de Elohim y las advertencias por la desobediencia, detallando consecuencias de creciente severidad. También ofrece esperanza de arrepentimiento y restauración. Además, incluye leyes sobre la consagración de personas, animales y propiedades, así como normas sobre los diezmos y las primicias, subrayando la importancia del cumplimiento del pacto y la santidad del pueblo de Israel. Amén. Amén. Primera aliyá se encuentra en Vayikra 26, 3 al 5. Vamos a leer versículo 3. Dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Ok. Lo que siempre hemos dicho por acá, amados hermanos, lo que lo he repetido una y otra vez y lo vuelvo a repetir. Todo aquel que quiere bendiciones de parte de Dios, las bendiciones de Dios están condicionadas. Las bendiciones de Dios no son para cualquiera. Amén. Las bendiciones de Dios están condicionadas, tienen una condición. Amén. Para poder alcanzar esas bendiciones. La palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es Jucotai. Como hemos dicho antes, un mandamiento que es denominado Juk es un tipo de mandamientos que no tiene una explicación lógica y entiende a primera vista. Ok, hay cosas que usted dice, hay gente que pregunta, pero ¿por qué tal cosa? No hay una explicación lógica. Simplemente es la obediencia que Dios dice, hágalo o no lo haga.
Entonces no hay que buscarle la lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás no tiene una explicación lógica. Simplemente es, no lo haga, ¿ya? Dios no siempre va a explicarlo todo. Dios no siempre nos va a dar la explicación de por qué no hacer tal cosa. Amén. Como cuando usted le dice a un chiquito, no meta el dedito ahí en el tomacorriente. Usted sabe por qué le está diciendo que no lo haga. El niño no entiende. Usted simplemente le dice, no lo haga. ¿Qué debería hacer el niño? No hacerlo. El día que ve y mete el dedito, ya se va a dar cuenta por qué no había que hacerlo. ¿Cierto? Ok. Recuerdo un testimonio de un hermano que dice que fue la primera vez que viajó a Estados Unidos a predicar y llegó a la casa de los pastores, pero ya como que él era un gente muy seria, ¿verdad? Y uno aquí en Costa Rica es medio vacilón, medio charlatán, medio todo. Y ese varón era pasadito más bien, ¿verdad? Entonces, en la cena, que lo invitaron a cenar, y él haciendo chiste y todo, y la gente seria. Y ese que él estaba incómodo. Y entonces ya cenaron, conversó un poquito con el pastor, y lo mandaron de una vez para arriba. Y entonces lo llevaron, dice, ya le mostraron la habitación donde iba a estar. Y le dice, el pastor le dice, bueno, hermano, usted dice, ahí está la nevera, si usted tiene sed en la noche, puede tomar agua, tal cosa, de todo lo que le dijo. Y en la habitación dice, lo único que le voy a pedir, dice, esa puerta que está ahí, por nada del mundo la vaya usted a abrir, ¿verdad? Por nada del mundo la abra. Dice, hermano, eran las 1, 2 de la mañana, no podía dormir, preguntando por qué razón no puedo abrir esa bendita puerta. Y dice que como a eso, a las 3 de la mañana, a él se le ocurrió nada más abrirla un poquito, quería asomarse para ver qué era lo que había ahí. Él estaba intrigado qué era lo que había ahí. Esta gente tan seria, que será que haya una persona muerta ahí, será que tal cosa, será todo lo que la mente figura cuando usted le dice no haga tal cosa. Más ganas le dan de hacerlo. Y dice que eso, como desde las 3 de la mañana, él se asoma y nada más oyó prum, 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 prum. Y se levantó el pastor en carrera, subió hasta donde estaba el hermano y estaba el hombre en el suelo con un montón de cosas encima. Que era que hay una bodega que le habían taqueado, ¿verdad? Y que si donde se abría, se le iba a venir todo encima. Hermano, no le dije a usted que no abriera la puerta. Él no tenía que dar la explicación por qué no abrirla. Simplemente eso es exactamente un jucutai. ¿Ya? No lo haga, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? No hacerlo. O haz tal cosa. ¿Por qué? No, hazlo, vaya, es simplemente. ¿Ya? Como el caso cuando Eliseo le dice al general leproso, Naamán, y le dice, Amán le dice, vaya y sumérjase 7 veces en el Jordán. ¿Pero por qué? ¿Acaso es que no hay mejores ríos allá, el Farfán y no sé qué y no sé cuánto? Y hasta que le habló uno de sus soldados, le dice, pero mire, si este hombre le dice a usted que vaya y mate tal cosa y haga tal cosa y pelee con tanto, usted va y lo hace. Te está poniendo algo sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Hazlo. Y el hombre cayó en razón y fue y lo hizo. Se metió 7 veces. ¿Por qué no le dijo 1? ¿Por qué no le dijo 2? ¿Por qué no le dijo 3? Le dijo 7. 7 veces. Simplemente lo que tenía que era obedecer. Fue y lo hizo y quedó sano. Hay cosas que Dios dice, hazlo. Y queremos y le andamos dando vuelta y hermano y una cosa y otra y otra y otra. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué uno sea fulano? Mira, tal cosa. No, es a usted que Dios quiere usar o que Dios quiere hacer algo con usted. Y a veces nosotros nos perdemos hasta las bendiciones porque queremos explicación, que nos hablen las cosas. ¿Por qué? ¿Ya? Y a veces perdemos las bendiciones por esa actitud que tenemos. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho antes, un mandamiento que es denominado Huk es un tipo de mandamiento que no tiene explicación lógica y entendible a primera vista. Este es el tipo de mandamiento más difícil para el hombre, porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo, sino también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecerlo.
¿Cierto o no es cierto? Amén. Tenemos que obedecer y a veces, si teniendo la lógica, ¿verdad? No hagas esto por esto y esto y esto, nos cuesta cumplir ese mandamiento. Ahora, ¿cuánto más nos cuesta cumplir un mandamiento que nuestra mente nos va a decir por qué? Y usted encuentra y busca en la Biblia y no encuentra el por qué. Simplemente Dios dice, hazlo así. Entonces, como no entiende bien la razón por la que tiene que cumplir ese tipo de mandamiento, la mente natural, por no decir la mente carnal, tiende a rebelarse y despreciar el juk, despreciar el mandamiento de Dios, despreciar, eso es despreciar. Y caemos en rebelión, porque rebelión es no hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Ir en contra. Ir en contra. Por esta razón, la mente que no haya sido transformada por la Torá no ayudará al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter juk. A mí me dice, ¿por qué usted usa esas tiras? Bueno, porque la Biblia dice. ¿Para qué? ¿Para qué son los zigzag? Y usarlos así de esta manera. Yo antes me los ponía en el pantalón. Porque así lo dice la Biblia. No, pero es que no tiene lógica. No, es que hay cosas que no tienen lógica. Sí. ¿Y para qué es eso? Para acordarme de los mandamientos. No, pero es que yo no necesito una tira guindando ahí para acordarme de los mandamientos de Dios. Pero Dios dice que lo haga. Si con esto se me olvidan, ahora sin esto. Si con esto me cuesta, ahora sin esto. ¿Sí me entiende? Entonces, hay cosas que no van a tener lógica por ninguna parte. Y cuando no encontramos esa lógica, nuestra mente carnal nos va a hacer quebrantar el mandamiento, a despreciar la palabra. Por esta razón, la mente que no haya sido transformada por la Torah no ayudará al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter juk. El juk es el mandamiento que más eleva al hombre espiritualmente, porque crea en el hombre una obediencia sin lógica, sin que la mente le apoye. Así le obliga a subir un nivel espiritual más alto. Señor, no sé por qué, no entiendo esto, pero voy a obedecer. Amén. Es como cuando el Señor le habló a Pedro, a Juan, los que andaban pescando, ¿se acuerdan? Y que habían pescado toda la noche. Eran pescadores profesionales. Ellos se criaron con su papá pescando. O sea, ellos tenían el conocimiento. Una cosa es que me digan a mí, vaya a pescar allá y no agarro nada, hermano, más que un resfriado, seguro, ¿verdad? Pero ellos eran pescadores que habían pescado toda la noche. Y cuando el Señor les dice, hijitos, echen la red al lado derecho, ¿qué dice Pedro? ¿Usted cree que nos va a venir a enseñar aquí nosotros, que tenemos tantos años de estar pescando? Desde chiquiticos, mi papá nos traía a pescar. Y hemos pasado toda la noche pescando. Dice que estaban ya cansados. Hijitos, echen la red al lado derecho. Señor, toda la noche hemos pasado pescando. Eso es lo que Pedro le estaba queriendo decir. Pero en paz, como que le entró la corriente a Pedrito, ¿verdad? Señor, más en tu palabra. O sea, yo no entiendo lo que me estás diciendo porque yo soy profesional en esto. He hecho lo que he tenido que hacer, todo lo que se puede hacer y no hemos pescado nada, pero voy a obedecer lo que tú me estás diciendo que haga. Pum, tiró la red al lado derecho y dice que la red hasta que traqueaba aquella red de tantos peces que se quería romper. Es exactamente, no hay lógica, no hay sentido, simplemente es obediencia. Señor, no sé por qué me estás hablando de esto, no sé por qué me estás metiendo en esto. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero voy a obedecer. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, la obediencia al juk tiene que ver con relación de padre e hijo. El hijo no entiende por qué el padre le ordena algo, lo que les estaba diciendo anteriormente, pero obedece simplemente porque el padre le ha dicho, no porque haya una explicación
del por qué tiene que hacer esto o aquello. Y usando simplemente el razonamiento, el raciocinio humano, sin tener que tomarse 7 sopas de pescado. ¿Qué dice un niño? Es que si no le hago caso a mi papá, es que es mi papá el que me lo está diciendo. Y si yo no le hago caso a mi papá me va a castigar. Si fuera mi mamá, me la bailo. Me la puedo jugar un ratico aquí. Pero no, es que es mi papá y yo sé si él me lo está diciendo por algo. Y si no le hago caso, entonces por lógica. Si Dios dice algo, por lógica. ¿Qué hay que hacer? Si no lo hacemos, viene castigo. Es por lógica. Eso es raciocinio, eso es sentido común. Sentido común que a veces, como dicen por ahí, es el menos común de los sentidos. Si no obedecemos, ¿qué ocurre? Y eso lo hemos dicho. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae caos, desorden. ¿Ok? Entonces, nuestra obediencia al mandamiento crea una relación de obediencia en un nivel más profundo en espíritu y en amor. Aunque no entendamos, obedecemos simplemente porque papá nos lo ha dicho. Amén. Por lo tanto, el Huk nos eleva por encima de lo natural. El mandamiento Huk nos saca de nuestra carnalidad, de nuestra mente natural, de nuestra mente carnal. Amén. Amén. Entonces, de lo lógico, de lo que es obvio, según el razonamiento humano, y nos lleva a una altura espiritual de relación y de revelaciones o de revelaciones profundas con nuestro Padre Celestial. Los mandamientos de carácter Huk están íntimamente ligados al Mesías. Por eso son tan importantes. Además de tener que enfrentar la resistencia para cumplir el mandamiento Huk en nuestro cuerpo y en nuestra mente, recibimos también los ataques de los enemigos de la Torá. O sea que es una lucha no solamente con nuestra mente, con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad, sino también con las críticas de afuera, ¿cierto? Con la familia, con los amigos, con los compañeros, con los hermanos, inclusive con algunos hasta de la congregación. Amén. Hay cosas que dice uno, pero ¿cómo si fulano, yo creía que fulano era así, pero yo estoy viendo que es lo contrario y yo matándome aquí? Lo vemos en el caso de Asaf en el Salmo 73. Y Asaf decía, en vano he limpiado mi alma, en vano me he guardado, en vano me he santificado, en vano, porque yo miro la prosperidad de los impíos. Asaf, que era un salmista, que era un cantor del reino de David, él decía, o sea, yo me he santificado y yo estoy en necesidad, estoy pasando hambre, me siento enfermo, me siento así, en vano me he limpiado porque yo miro la prosperidad de los impíos. Dice, tan torpe era yo, dijo el salmista, y por poquito resbalaron mis pies. Casito me voy en esas. Yo le invito a que usted se lea el Salmo 73 en casa. Hasta que entrando en el santuario, hasta que entrando en la presencia de Dios, hasta que él tuvo una conexión espiritual con el Padre, pudo entender lo que le iba a venir a los impíos y lo que le esperaba a él si guardaba los mandamientos. Ok, entonces, los enemigos de la Torá siempre van a estar ahí, hermanos, para señalarnos y hacernos sentir hasta ridículos. Hermanos, si nosotros nos llegamos a sentir muchas veces ridiculizados, confrontados, estando en el otro campamento, estando ahora en Torá, eso se duplica, no sé cuántas veces más. Se duplica. Antes de venir. ¿Cierto? Y poco entendible, lo llaman a uno más loco de la cuenta. Hermano, yo me paro en un altar con estos Sixi. Yo iba a predicar con Sixi.
Y me han dicho, hermano, ¿usted qué? ¿Va a ir a amarrar tamales? Los pastores. Y yo tengo que ser serio, yo tengo que ser serio, hermano. Hay cosas, yo vacilo mucho y todo, pero hay cosas que yo soy serio. Digo, a una persona, un pastor le dije, bueno, eso me habla que usted desconoce Biblia. Todo. ¿Sí? Usted no conoce la Biblia. Léase así, 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 así. Y me pidió perdón. ¿Entienden? Entonces, ahí es donde nosotros, por eso, hermano, nosotros que tenemos que conocer palabra para poder hacer defensa del evangelio. Si no tenemos cómo defender, vamos a quedar en ridículo. Si usted hace, no es hacer cosas por hacerlas, es saber por qué la estoy haciendo. Bueno, en primer lugar, porque Dios lo dice. Simple. Pero tengo que saber dónde es que lo dice. Pastor, y este tema de hoy nos deja en evidencia total. Claro. Porque definitivamente el pueblo no va a entender. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Y Dios nos va a mandar a... ¿Cuál padre de familia que un hijo le pida y se le va a entregar una serpiente? Eso es imposible, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es el mandato de la palabra. Hermano, la gente que critica y la gente que habla es porque no conoce Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el que tiene que conocer la escritura? Para poder presentarle a ese que me está criticando o a aquel que está hablando, presentarle por qué hacemos las cosas que hacemos. Aquí vino una persona a decirme un día en mi cara, a tratarme mal y a decirme un montón de cosas. Qué lástima el ministerio que yo tenía, qué lástima que como yo había tirado a la basura todo el ministerio y porque usted está enseñando cosas que no son. ¿Y cuáles son las cosas que yo enseño que no son? Y no me supo decir. Ve que usted viene aquí a criticarme a mí porque usted escucha por allá, pero usted nunca vino a preguntarme a mí nada. ¿Cuáles son las cosas? Usted se ha tomado la tarea de mirar una de las enseñanzas que yo tengo ahí en YouTube o en Facebook, que las tengo por todos lados. Y se sentó con Biblia en mano para examinar si es verdad lo que yo estoy diciendo, como hacían los hermanos de Berea, que dice que escuchaban a Pablo atentamente, pero luego iban a la casa y escudriñaban la escritura para ver si era verdad lo que Pablo decía, comparado con la escritura, no con lo que me dice el fulano pastor de allá, o el apóstol de allá, o el profeta de allá, entiende, que critican y dicen cosas sin tener sentido ni razón. No tiene base. El martes estuvimos hablando el Tayag Misbot, que dicen Jesús tiene el pelo largo porque Jesús era nazareno. Y el martes nos dimos cuenta que no es así, que el Señor no tenía el pelo largo porque él no era, una cosa es nazareo y otra cosa es nazareno. Y usted oye hablar eso, pastores viejos, que habla de eso, desconocimiento de la palabra. Entonces, como dice el maestro Rico Cortés, la evidencia establece la verdad. Hay que tener evidencias. La evidencia establece la verdad. Todo lo que usted le vayan a decir, que se lo comprueben con evidencia bíblica, fundamentada, histórica, cultural. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Ok. Seguimos, entonces, ok. Vuelvo a leer por acá. Entonces, además de tener que enfrentar la resistencia para cumplir el mandamiento Hug en nuestro cuerpo y en nuestra mente, recibimos también los ataques de los enemigos de la Torá. Como ellos no pueden entender la razón por la que fueron dados estos estatutos, se burlan de nosotros y de nuestro Padre que nos dio la Torá para ser cumplida. La Torá fue dada para ser cumplida. Amén. Entonces, el que no la entiende la va a rechazar. La va a rechazar. Y por eso es que nos critican y se burlan de nosotros. Así que la tentación principal que tenemos es que debemos de cumplir los mandamientos de carácter Hug. Esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamientos. Si andamos en los Hukot de Hashem y guardamos el resto de sus mandamientos, poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos o hablando de ellos o pensando en cumplirlos, sino verdaderamente transformándolos a una convivencia diaria en nuestras vidas, entonces recibiremos
todas las bendiciones que están involucradas en el pacto. Y aquí quiero hacer un hincapié, hermano. No es simplemente conocerlos, no es simplemente saberlos, no es simplemente decir, es que la Biblia dice esto y esto y esto, pero una cosa, hermano, es conocerlos, saberlos, dónde están y hasta recitarlos, y otra cosa es vivirlos. Y nosotros nos mandaron es a vivir estos mandamientos, a hacerlo parte de nuestra vida. Entonces, pregúntese a usted mismo y respóndase a usted mismo. ¿Estoy viviendo yo realmente los mandamientos de Dios? Amén. Nos podemos dar a la tarea. Mire, los martes estudiamos los Taryag Mitzvot. Ya vamos por 300, casi 370 y algo. Hemos estudiado ya más de un año todos los mandamientos. El próximo año vamos a estudiar los que conciernen a nosotros, pero los estamos conociendo todos los 613 mandamientos. Estaremos estudiando para allá. Todo esto que nos llama la atención, que nos gusta, que entendemos. ¿Por qué nos gusta esto? Porque estamos entendiendo la Biblia. Hoy más que nunca estamos entendiendo Biblia. Perfecto. Ahora pregúntese, ¿los estoy viviendo? ¿Los estoy poniendo en práctica? O simplemente después de que apago, se cae la señal, ya se terminó la transmisión, o que yo me voy para mi casa, sigo en lo mismo de siempre. Y venimos a la otra reunión para adquirir más conocimiento, pero hasta ahí. ¿Realmente los estamos viviendo? ¿Ya? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse y contestarse usted mismo. Amén. Entonces, si andamos en los huk de Hashem y guardamos el resto de sus mandamientos poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos o hablando de ellos o pensando en cumplirlos, sino verdaderamente transformándolos en una convivencia diaria en nuestras vidas, entonces recibiremos todas las bendiciones que están involucradas en el pacto. Lo que dice Deuteronomios capítulo 28. Devarim 28. Si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hasta entonces. Este versículo empieza con una de las palabras más importantes de la Escritura. Sí. Sí. Condicional. En hebreo es in. Esta palabra pone al hombre en una posición de autoridad para elegir lo que la gente suele llamar el libre albedrío. Dios dice, te pongo la bendición y aquí la maldición. Te pongo la bendición y te pongo la maldición. Escoge pues la bendición. No solamente te da las dos opciones, sino que te da el consejo. Escoge la bendición. Amén. Para que vivas, no solamente tú, sino tú y tu descendencia después de ti. ¿Por qué razón? Porque esto que yo estoy viviendo es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos. Esto que yo estoy viviendo no solamente lo transmito verbalmente a mis hijos, sino que mi testimonio habla por mí delante de mi familia, delante de mis hijos, de mi esposa, que lo estoy viviendo. No solamente lo estoy diciendo, no solamente lo estoy enseñando, no solamente lo estoy predicando, no solamente suelto citas bíblicas aquí para que digan, wow, ¿cómo conoce Biblia? No, mi testimonio. Amén. Delante de mi familia, delante de mi casa, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis hermanas, de mis hijos, de mis hijas, de mi esposo, mi esposa, de mi abuelo, de mi abuela, que no conoce de Dios, pero está viendo en mí algo diferente. Y entonces se arrima y dice, ¿y por qué usted hace eso? Es que mire, abuela o abuelo o fulano o fulana o compañero de trabajo o vecina. Y ahí nos da la opción. Y hay gente que dice que no tienen cómo predicarle a los demás. No, vívalo. Si usted lo vive, va a tener de sobra cómo usted predicar. Amén, así es. Con la entrega de la Torá, el hombre ya no es esclavo, es libre. Tiene la libertad para elegir entre la bendición
y la maldición. Tiene el poder en su boca y en sus manos para escoger entre la vida y la muerte. Esta autoridad fue dada al pueblo de Israel por medio del pacto en el monte Sinaí, que eso es lo que vamos a celebrar ahora en la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot se celebra la Matan Torah. Matan Torah es la entrega de la Torah. Esto nos enseña que cada uno de nosotros tiene la capacidad en nuestras bocas. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad en nuestras bocas y en nuestras manos para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero ese poder no lo tenemos en nosotros mismos, sino en Hashem, sino que Hashem nos lo ha dado. Por medio de la entrega de su Torah y los pactos a Israel, hemos recibido la autoridad de dirigir nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Y por medio del Mesías, los gentiles podrán entrar en Israel, en el Israel celestial, y obtener los mismos privilegios que nosotros podemos elegir cómo queremos que sea nuestro futuro. Nosotros podemos elegir cómo queremos que sea nuestro futuro. Es posible que nuestra situación pueda ser miserable por las maldiciones que nos hayan alcanzado por nuestros propios pecados, los pecados de nuestros padres y de nuestra nación. Pero Adonai nos ha dado el poder para cambiar el futuro de nuestras vidas y de nuestra nación. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Por medio de una sola palabra, in. In es sí, o sea, la opción de escoger. Si obedeces, si eliges el camino correcto. En hebreo es in. Si obedecemos los estatutos y el resto de los mandamientos, entonces nuestro futuro y el futuro de nuestra nación será cambiado. Tanto la obediencia como la desobediencia de un individuo puede cambiar el rumbo de una nación entera. Tú tienes en tu mano el poder para cambiar esta nación. ¿Cómo? Por medio de tu obediencia a los mandamientos. ¿Quieres cambiar tu vida para bien? Obedece los mandamientos que te aplican. ¿Quieres cambiar esta nación? Pon las jukot por obra. Si todos los demás pecan, tú no tienes que pecar por eso. Si todos los demás quebrantan la Torah, tú no tienes que quebrantar la Torah por eso. Tú puedes ir en contra de la corriente y ser diferente, ser santo, ser luz y ser sal. ¿No dice esto la Biblia, que nosotros somos sal de la tierra? Vosotros sois luz en medio de las tinieblas. Amén. Y él dice, sed santos porque yo soy santo. Este es tu llamado. Para la gente que dice, hermano, ¿y cuál es mi llamado? Este es tu llamado. Si quieres ser obediente, Elohim te ayudará a ser fiel en medio de una generación perversa y maligna. El poder está en tu boca y en tus manos. Úsalo. Hermano, esa es la parte. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, al Señor, a Yeshua, a Jesús en aquel tiempo que lo llamábamos así? Señor, yo doy mi vida por ti. Yo entrego mi vida por ti, Señor. Y si tengo que morir por ti, voy a morir. ¿Será verdad? Estamos en esa condición cuando ni siquiera podemos, hermano, llevarle la contraria al jefe porque me despide el trabajo. Cuando quiere que haga cosas, cuando quiere que participe a fin de año de una fiesta mundana llena de licor, de vicios y de chistes vulgares en un ambiente de inmundicia. Comas el tamalito. No, es que yo no como. Comas el tamalito. Ahí te hartas el tamal con cerdo. O hasta participamos. Venga, ayúdeme a hacer tamales de cerdo. Y ahí va. Ahí va. ¿A qué horas de hoy? ¿Ah?
Al culto llegamos tarde, pero a ir a hacer tamales llegamos bien tempranitos. No, y yo pienso que depende, hasta le pegan un pellizquillo y ya caliente la masa. Ah, no, no, no me pienso. ¿entiende? Sí, que me rindo. Bueno, y entonces, ¿y qué hacemos con el mandamiento que dice? ¿Y qué hacemos con el cubo? El mandamiento que dice que ni siquiera podemos tocar el cuerpo muerto o la carne muerta de un animal inmundo. Hermano, ¿y por qué? No, es que es, No, ya estamos viendo la clase. ¿me entiende? Entonces hay que entender el mandamiento. Simplemente es, obedezca. Y es que pastor, que ahí es donde no es la lealtad al hombre, sino a Dios. ¿Verdad? Esa misma, esa es la clave, hermano. A veces, mire, es que a veces nos hemos metido a obedecer más al hombre que a Dios, a tenerle más miedo al hombre que a Dios, y por eso nos andamos escondiendo de Raimundo y de todo el mundo. Nos escondemos del pastor, o nos escondemos de un líder de la congregación, o nos escondemos de tal cosa para que no me vean. Pero mire, el salmista David dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si descendiera a las profundidades, ahí estás tú. Si subiera a la montaña más alta, ahí estás tú. Si le dijera la peña, cae sobre mí, cúbreme, ahí me agarra tu mano. Y otra cosa, pastor, yo le voy a decir una cosa. Vea que, bueno, uno ya sabe qué debe y qué no debe comer, qué debe y qué no debe hacer. Y usted ha visto que cuando algo, usted no, más rápido le llega la tentación. Vea, un día de estos yo voy a dejar y no me salieron regalando un churro. De ahí, digo yo, de ahí. Digo yo, antes uno se lo comía y lo recibía y todo porque uno sabía que, Eso es como cuando uno se pone en ayuno. ¿verdad? Puramente. El día que se dice, voy a ayunar, ese día todo el mundo lo invita a uno. Hasta el más pinche, decimos aquí, ¿verdad? Y yo, bueno, yo dije que no, ¿verdad? Obviamente que no. Pero de ahí digo yo, si ahí uno se pone a agradar a la persona, se lo recibe, o sea, como Por quedar bien con la gente. Por quedar bien con la gente. Mire, yo recuerdo la última invitación que me hicieron a San Carlos, creo que fue. Hermano, estuve 4 días allá. 4 días comí huevito y arroz, nada más. Nada más. Porque lo que tenían era todo lo contrario que yo puedo comer. Y yo puedo ir, hermano, y estoy con ellos. Y ellos, hermano, pero usted antes venía y comía chuleta de cerdo. Y ya, hermano, pero usted antes venía y comía esto, hermano, pero sí, pero ya no. ¿Por qué? Porque descubrí algo que la Biblia dice. No, hermano, pero la Biblia dice que el mata y come, ¿no? Ya tuve que darle toda la enseñanza del famoso mata y come. ¿Me entiende? Y entonces, y todo hermano que va a comer, hermano, arroz y huevitos si tiene, y si no me da arroz pelado. Así es. Y hermano, sí. Entonces, ahí es, porque yo no es por quedar bien con nadie, es que es, como dice la hermana Marlene, somos Dios y yo, es papá, Él es el que me está pidiendo, yo tengo que obedecer. Hay cosas que parecieran ilógicas, pero no le estoy buscando la lógica. Dios no está buscando lógica en esto. Dios está buscando es obediencia. Amén. Pastor, y qué importante, disculpe. Vea que uno con el testimonio de lo que usted estaba hablando ahora, vea al hermano Carlos, que está en otro concilio. Carlos, al observar que a mí ya en la cocina ni tan siquiera le ofrece carne, llegó él mismo a un momento de que tampoco está consumiendo ya carne de cerdo. ¿Verdad? O sea, Exacto. importante. Claro. Y como le digo yo a muchos, yo puedo llegar a la cocina y es como algo, no sé si hay una sobrepoblación de cerdos, pero jamás nunca han mandado más carne de cerdo que en los últimos 4 años. Cerdo el miércoles, cerdo el viernes, y va cerdo para arriba y para abajo. Chancho para arriba, chancho para abajo. Yo llego ahí al lugar y el cocinero nada más simplemente arroz y frijoles y vaya a traerme una toma de punto. Y luego que estaban a par, ¿usted no come carne de cerdo? Comía, pero no come. Ya no. Es que es ahí, hermano. Por eso es, y lo bien que se siente uno con uno mismo, con Dios, o sea, porque uno dice, nos falta mucho, claro que nos falta, y cada vez que estudiamos los Taryag Mitzvot, wow, todavía me falta esto, me falta aquí, me falta allá. Por eso el nivel de conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo tiene que ir subiendo nuestro nivel de observancia. ¿Ya?
entre más usted y yo conocemos de la palabra, más nuestro nivel espiritual de observancia de la Torá va a ir subiendo. Por eso no podemos desechar la palabra. Entonces, la palabra in empieza con la primera letra del alefato hebreo, la letra Aleph. La última letra de la sección de las bendiciones en el versículo 13 es la última letra del alefato hebreo, la Tab. Así que en estos versículos hay un resumen de todo el pasaje de las escrituras desde el principio hasta el fin, desde la Aleph hasta la Tab. ¿Cuál es el mensaje? Si eres fiel, serás bendecido en todo sentido. La obediencia es la que trae bendiciones en nuestras vidas. Amén. La desobediencia trae maldiciones sobre la vida personal y familiar y nacional. ¿Quieres ser bendecido con riquezas, paz y la presencia de Hashem? Según la promesa de estos versículos, ¿cómo puedes lograrlo? No es por medio del estudio de la Torá. ¿Cómo podemos obtener las bendiciones del Señor, de la riqueza y toda la paz y todo lo que el Señor da? No es por medio del estudio de la Torá. Tampoco es por medio de la oración sin cesar, ni es por medio de dar dinero a los pobres o a la obra del Eterno. No es por medio de la alabanza u otros sacrificios, es por medio de la obediencia. Podemos estudiar Torá, podemos cantar bonito, podemos hacer muchas cosas, pero si no obedecemos, de nada nos sirve. Amén, así es. La obediencia es es mejor que los sacrificios, como está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice en el primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Hashem tanto en ofrendas de ascensión y sacrificios como en la obediencia a la voz de Hashem. Aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto se lo estaba diciendo Samuel a Saúl cuando lo mandó a acabar con Amalek y no lo hizo y se trajo al rey vivo y se trajo lo mejor del ganado y lo mejor de las ovejas. Y entonces el Señor ahí fue cuando el Señor desechó a Saúl para que ya no fuera más rey sobre Israel, y se lo dijo a Samuel. Y Samuel se va a verlo y le dice, ¿has cumplido con lo que el Señor te dijo? He cumplido a cabalidad con lo que el Señor me dijo. ¿Y qué es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas? Y con el rey ahí, no has cumplido. No, es que el pueblo escogió lo mejor del ganado para sacrificar a Dios. Para sacrificar a Dios. Se complace más el Señor en la obediencia que en la multitud de sacrificios. Qué tremendo va a pasar, porque a quien le preservó la vida al final termina matando. Sí, exactamente. Entonces, la obediencia a la Torá de Moshe es el camino a la bendición. La obediencia a los mandamientos que se encuentran en Bereshit, en el libro de Génesis, en Shemot, en Éxodo, Vayikra, Levítico, Babimar, Números y Devarim, libro de Deuteronomios, es el camino a la prosperidad, como está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 al 8. Yo he escuchado seminarios de prosperidad y de los pactos y de prospere con Dios. Aquí está un seminario de prosperidad. Josué capítulo 1, versículos 7 al 8 dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate en cumplir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te mandó. La otra versión dice, cuídate en cumplir con todos los mandamientos que Moshe, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella. No se apartará este libro de la ley. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este rollo de la Torá, este libro de la ley, este libro de la Torá, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día, en la noche, para que cuides
de hacer todo lo que en él está escrito, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando usted ponga todo lo que está escrito ahí por obra, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito y todo te saldrá bien. Amén. Y todo te saldrá bien. Tienes un negocio, quiere que te vaya bien, cumpla con los mandamientos, cumple con la Torá. Tienes un negocio, cierra el negocio en Shabbat, dedícate el Shabbat para el Señor. Sea justo con lo que vende, sea justo con lo que comercia, sea justo con lo que hace. Haz cumplir los mandamientos, de testimonio y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Alguno dirá, es imposible cumplir todos los mandamientos. Dios dio la Torá para que fuera cumplida porque el hombre, Dios no dio la Torá para que fuera cumplida porque el hombre no es capaz de hacerlo. Y por eso se agarran y dicen, hermano, por eso tuvo que venir Jesús a morir en la cruz, porque cuando él dijo consumado es, o sea, ya está, todo está cumplido. No, lo que cuando Yeshua dice consumado es la misión que él vino a hacer para salvar y rescatar lo que se había perdido, no a quitar la Torá, no a quitar la ley, porque él mismo lo dijo. Yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitar la ley. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué el Padre Celestial dio una Torá al hombre que le es imposible de cumplir? ¿No dice la misma Torá que el mandamiento no es demasiado difícil? ¿Cómo la gente dice, no, es que nadie puede cumplir los mandamientos? Eso es imposible. Y la gente que dice eso está poniendo a Dios como mentiroso. Vamos a verlo. Devarim, capítulo 30, Devarim, capítulo 30, Deuteronomio, capítulo 30, verso 11 al 16. Este mandamiento que yo te ordeno hoy es muy difícil, ¿verdad? Dice así. La palabra no ahí es positiva. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque la muerte y el mal van de la mano, la vida y el bien van de la mano. Pues te ordeno hoy amar a Hashem tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Hashem tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseerla. Y si fuera imposible cumplir la Torá, ¿cómo es posible que David dice de sí mismo que era justo? Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 21 al 25. Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. Esto lo dice David. Porque he guardado los caminos de Hashem y no me he apartado impíamente de Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí. Y en cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él y me guardé de iniquidad. Por tanto, Hashem me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Hermano, una persona que dice, es que yo estoy en los caminos de Dios. ¿Qué es estar en los caminos de Dios?
están en los caminos de Dios, pero siguen comiendo cerdo, siguen comiendo camarón, siguen haciendo cosas, siguen celebrando Navidad, siguen celebrando fiestas paganas, sigue. Entonces, ¿por qué dice el concepto evangélico? Estoy en los caminos de Dios, es porque todos los domingos va al culto. Es porque, sí, porque cantan bonito en el coro de la iglesia. ¿Entiendes? Es porque van a ayudar al pastor a hacer tamales y venderlos. Yo estoy en los caminos de Dios. Los caminos de Dios, el concepto que David está diciendo aquí, los caminos de Dios es guardar los mandamientos de Dios. Amén. Eso se está. Yo estoy en los caminos de Dios. Cuando usted diga estoy en los caminos de Dios, si usted está guardando los mandamientos de Dios, usted puede abrir la boca, llenarse el pecho y gritarlo a los cuatro vientos: estoy en los caminos de Dios. Si usted no está cumpliendo los mandamientos de Dios, no diga que está en los caminos de Dios. Amén, así es. Diga, estoy en los caminos del diablo, pero quiero buscar los caminos de Dios. Estoy cerca. Todavía vuelvo a azufre, pero ¿me entiende? Eso es el camino de Dios. Amén. Que estudiamos Torah, que comemos Torah, que hablamos Torah, vivimos Torah. Amén. Si fuera imposible cumplir la Torah, como muchos dicen, ¿cómo es posible que los padres de Johanán o Juan el Bautista, los padres de Juan el Bautista, Zacarías, podían hacerlo? Y aquí no es testimonio de ellos, es lo que dice la escritura. Lucas 1:6 dice: ambos eran justos delante de Dios, Zacarías y su esposa, y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Intachablemente, intachable, o sea que ellos cumplían al pie de la letra. Tenían un nivel de observancia súper alto de la Torah. Eso es un justo. Un justo es aquel que observa la Torah, que cumple con los mandamientos de Dios. Otro dirá, la ley es solo para el pueblo judío, no para los gentiles. Es cierto que toda la Torah no es para los gentiles, pero una parte importante de ella también es para los gentiles, porque todo aquel gentil que viene a Yeshua ya deja de ser gentil y se convierte en uno más del pueblo de Hashem, del pueblo de Dios. Pasa a ser parte de Israel. Primera de Timoteo 3:16. Grande sin duda alguna es la verdad fundamental del misterio de nuestra fe, que anteriormente estaba escondida. Elohim fue manifestado en la carne, justificado en el Ruach, visto por los malachim, los ángeles, y proclamado entre las naciones, creído en el mundo y ascendió a la gloria. Si la Torá solo fuera para los judíos, entonces no habrían pecadores entre los gentiles. Como el pecado es la infracción de la Torá, y si no hay Torá, no hay pecado. Primera Juan 3:4 lo dice, Primera de Corintios 15:56 también, y Primera de Timoteo capítulo 1 del 8 al 11. Si la Torá no es para los gentiles, tampoco hay pecado entre los gentiles. Si no hay pecado entre los gentiles no necesitan ser salvos, y el Mesías murió en vano por ellos. Levítico 26:4. Ya voy terminando. Levítico 26:4. Yo os daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. El primer resultado de la obediencia es que habrá lluvias desde el cielo en su tiempo. Y aquí tenemos que meternos en el contexto cultural y geográfico de Israel, porque en esta zona llueve muy poco, 2 veces al año. Amén. La lluvia en la tierra de Israel es muy importante. Si no hay lluvia, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, hay hambre. Y si hay hambre, hay muerte. ¿Cierto? Sí.
Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra de Israel. Aquí habla de la lluvia en su tiempo. Las lluvias principales en Israel caen en el otoño y en la primavera. En los meses de Tisri y Shevan viene la lluvia temprana, que eso es aproximadamente entre septiembre y octubre. Y alrededor del mes de Nisan, que es en abril, viene la lluvia tardía. La lluvia temprana es la más fuerte y prepara la tierra para la siembra. Y la lluvia tardía es menos fuerte, pero más importante porque ayuda a la cosecha a madurar correctamente. Necesitamos las dos, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estas dos lluvias son las principales en la tierra de Hashem, como está escrito en Devarim 11:14. Devarim 11:14 dice, Deuteronomio, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano y tu mosto y tu aceite. Necesitamos de los dos tiempos, la temprana y la tardía. O sea, la temprana, con la temprana, prepara la tierra para el cultivo, para ser sembrada. Y la tardía es la que madura los frutos. En Joel capítulo 2, versículo 23 dice, 2:23, alégrese, hijos de Sión, regocíjese en Adonai su Elohim, porque Él les ha dado comida. Él dará la lluvia en el otoño. Esa es la lluvia temprana. Y la lluvia de primavera, esa es la lluvia tardía. Como antes las lluvias tempranas y tardías, esto es lo que Él hace primero. En Jacob, capítulo 5, versículo 7 está escrito, Santiago, libro de Jacob, la carta de Jacob. Y con esto concluyo. Por tanto, hermanos, ejerced mucha paciencia hasta la manifestación de Yuhebahei. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente en extremo hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si obedecemos, recibiremos bendición, amados hermanos. Recibiremos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Amén. Y hay que aprovechar ese tiempo. Vamos a dejarlo aquí, hermano. Mañana, si el Eterno permite, avanzaremos. Y mañana es a las 5:30 de la tarde. Y a las 7 de la noche tendremos la clase de formación ministerial. Pregunta, comentario, amados, de lo que hemos visto hasta el momento. Y si no, oramos y quedamos despedidos. Pastor, muy poderosa la enseñanza. Cada día nos lleva más, nos van cerrando un poquito más. Tenemos que tomar decisiones totalmente a favor. Las arandas se ponen más finas. Sí, como usted lo dijo al principio, muchas veces pareciera que estamos, pero totalmente en desobediencia. No hacemos nada con estar aquí sentados 10 años y no ponen por obra lo que realmente la palabra, la luz de ella misma nos habla. La gente nos va a criticar, eso va a ser eso, como usted lo dijo, en el campamento anterior ya éramos criticados, aún mal, ahora ejerciendo los mandamientos como tal, como lo explicó usted ahorita, ¿qué hacemos con saber toda la vida? Si no cumplimos con la obediencia a la palabra, no hacemos nada. En el otro campamento nos criticaba el mundo, pero aquí nos critica el mundo y el otro campamento. Pero vamos a Eterno. Esa es la parte, sí. Eso es lo que tenemos que balancear. Bien, amados, si no hay nadie más, vamos a orar. Tengo una enseñanza ahorita, entre un ratito, y vamos a orar y damos gracias al Eterno. Así que, hermano Mauricio, despídanos en oración. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias por lo que nos ha permitido a través de tu palabra poder escuchar. Permita que la podamos poner por obra. Gracias te damos que nos permite hoy volver de nuevo acá a casa
a Gracias, eterno Rey. unirnos nuevamente a través de tu santa y poderosa palabra. En este momento venimos clamando y suplicando por aquellas personas que están pasando alguna circunstancia de salud. Hoy, Padre, te ponemos en tus manos para que tú seas a través del Espíritu ahí en ese lugar, poniendo sus manos en cada persona esa, limpiando todo aquello que le